Bien, muy bien. Entonces ahora estamos comenzando la segunda parte de esta materia del módulo 3, el intercesor y su relación con el contexto interdenominacional. Eso significa con la Iglesia en todas sus variantes, en toda su diversidad. Estábamos estudiando el tema de la unidad como principio, ¿verdad? Como principio que le pertenece a Dios mismo, es algo inherente a Él y su concepto justamente no individualista de pueblo. Vamos a ver ahora la unidad como una vivencia sobrenatural. Y esto es muy importante, porque muchas veces cuando pensamos en el tema de unidad y tenemos que ser unidos y estar juntos, lo proyectamos a la idea de hacer algo juntos. Y esa es una parte de la unidad. Esa debería ser la manifestación del fruto de la unidad, el hacer algo juntos. Pero eso en sí no es la unidad. La unidad es un principio sobrenatural, le pertenece a Dios, Dios vive la unidad perfecta la vive Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos viven la unidad. Y lo tremendo es que cuando Jesús ora por nuestra unidad, en Juan 17, ora para que nosotros vivamos esa unidad que el Padre y el Hijo tienen, ¿no? Una unidad que ante nuestros ojos es una vara muy alta, ¿verdad? Es un principio, es una unidad de práctica sobrenatural, porque es la que vive la deidad y la Trinidad. Entonces, solamente por intervención sobrenatural en nosotros, por tratamiento y transformación de nuestros corazones y de nuestras vidas, por entendimiento de la palabra y revelación y el morir a nosotros mismos, podemos ir viviendo perfiles, características, matices de esa unidad sobrenatural que el Padre y el Hijo tienen. En Juan 17, 20 al 23, la nueva Biblia viva, dice, Jesús orando. Recuerden, es como que escuchamos al lado nuestro a Jesús clamando, intercediendo. No ruego solo por estos, sino también por los que van a creer en mí por medio del mensaje de ellos. Te ruego que todos estén unidos, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, para que estén unidos, así como nosotros estamos unidos. Yo unido a ellos y tú unido a mí. Permite que ellos lleguen a la perfección en la unidad. Así el mundo reconocerá que tú me enviaste y que los amas a ellos tal como me amas a mí. Es impresionante este texto y pido al Señor entendimiento, pido que nos abra el entendimiento y nos dé otra vez, digo, espíritu de revelación acerca de el texto, de la palabra y de Él mismo, ¿no? Jesús está orando que estemos unidos como el Padre está en Él y como Él está en el Padre. Que nosotros lleguemos a tener y a disfrutar esa unidad que ellos viven. Luego dice, yo les di a ellos, a nosotros, la gloria que tú me diste para que estén unidos. Eso es tremendo. Cuando nosotros violamos la unidad, cuando la dañamos, estamos menospreciando, maltratando la gloria que nos ha dado. Él nos dio su gloria para que estemos unidos.
y necesito entender mucho más esto. Así como nosotros estamos unidos, yo unido a ellos, tú unido a mí. Permite que ellos lleguen a la perfección de la unidad. Cuando se habla de perfección, de ser perfectos en algo, en el Nuevo Testamento se está hablando de madurez. Esto requiere madurez, esto requiere salir de toda niñez y adolescencia nuestra, salir de nuestras propias fronteras, salir de ver solo por nosotros, tener entendimiento y misericordia del corazón del otro, de la debilidad del otro, o del proceso del otro, es un tema, un desafío diario, el tema de la unidad. Y entonces, para el intercesor es muy importante todo esto, porque esto va tratando con su espíritu y con su alma para poder tener la correcta oración e intercesión por el cuerpo de Cristo. Por eso estamos estudiando todo esto, para llegar a ver nuestro rol de intercesor. Otra cosa que queremos ver es que la unidad, la unanimidad es un principio de guerra espiritual por sí sola. La unidad forma un bloque imposible de romper, es una muralla. Cuando hay unidad y unanimidad, no tenemos que andar gritando a los malos espíritus que se retiren, porque ellos no pueden entrar, no tienen oportunidad para ellos. La propia unidad y unanimidad nos defiende de los ataques del enemigo. Por eso, el diablo, vez tras vez, va a intentar dividirnos. Y por eso Jesús ora para que esto no nos pase. Como vamos a ver ahora, Él ora que seamos guardados del mal, porque sabía que esto pasaba. Y vez tras vez, Él viene contra nosotros y muchas veces Él nos gana esa partida. Por nosotros andar en nuestras torpezas y no tener el entendimiento correcto. En Lucas 10, 17 al 20 encontramos una de las características de este principio de guerra espiritual en la unidad. Cuando los 70 fueron enviados de dos en dos, recordamos, a anunciar que el reino había llegado, cuando ellos volvieron, estaban muy contentos y le decían al Señor, Señor, en tu nombre, hasta los demonios se nos sujetan. Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, que yo les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer a todo el poder del enemigo sin que nada los dañe. Pero no se alegren de que los espíritus se les sujetan, sino de que los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos. Esto requiere entendimiento y madurez. ¿Qué es lo más importante? Que mi nombre está escrito en los lugares celestiales por haber sido salva por la sangre expiatoria de Jesucristo. Primera cosa. Segunda cosa que yo debo entender y estar consciente, que cuando yo trabajo, por así decirlo, o sirvo, estoy en un emprendimiento, en un desafío y en una relación de por sí, sin necesidad de estar en un proyecto determinado, pero estoy en una relación de unidad y unanimidad con mi cercano, el cuerpo de Cristo, eso ya es estar haciendo guerra espiritual, porque eso fue lo que pasó con los discípulos. Ellos anunciaban el reino de Dios, juntos, en acuerdo, cada pareja, cada dos, y el Señor cuenta lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando es que en los lugares celestiales el reino de las tinieblas estaba cayendo, porque el reino de los cielos, el reino de la luz de Cristo estaba avanzando. Cuando el reino de Dios avanza, el reino de las tinieblas cae.
Este entendimiento debemos tenerlo claro, porque esto no es algo en lo cual estamos siempre conscientes, pero debemos saber que esto pasa y está pasando, aunque no lo veamos, si estamos en unanimidad y en acuerdo. Bendito sea el nombre del Señor y su plan perfecto. Todos estos principios relacionados a la unidad son promotores de avivamiento espiritual. Esta es otra de las cosas que promueve la unidad. La unidad promueve un terreno espiritual apropiado para que el Espíritu Santo se manifieste. Y se manifieste en forma extraordinaria aún, ¿no? En lo ordinario, en lo diario y en forma extraordinaria, como lo vamos a estar viendo. A su vez, cuando se vive un proceso de despertar espiritual, de avivamiento espiritual, este se alimenta de la unidad y la unanimidad del cuerpo de Cristo. Es algo que se retroalimenta. El avivamiento espiritual generalmente surge como respuesta a tiempos de crisis y o hastío de nuestra condición actual. Es tal lo que se está viviendo y tan duro, ¿no? Que mi espíritu ya no puede soportar esto, ya anhela que el Señor intervenga y haga un cambio, ¿no? Y cuando pienso en esto, pienso en las naciones que sufren situaciones de persecución, donde la iglesia de Cristo es perseguida por su fe, o donde el pueblo de esa nación vive situaciones de injusticia, ¿no? Y la iglesia es movida y movilizada a humillarse ante Dios y a buscar su rostro, y todo eso va promoviendo un terreno espiritual apropiado para la intervención del Espíritu Santo en forma extraordinaria. Esto que se manifiesta especialmente en tiempos de crisis empieza a prender en algunos y se contagia como un fuego. No se puede programar, es obra del Espíritu Santo. Se genera en el corazón de la Trinidad y lo hace saber a los hijos que están atentos, quienes al entender lo que está pasando y a entender lo que la Trinidad está haciendo, lo que el Padre está haciendo, reaccionan humillándose ante la autoridad de Dios. Se buscan unos a otros para fortalecerse y hacen alianzas espirituales para cumplir la voluntad de Dios, el Padre, entre ellos y en ese tiempo. Por eso la unidad es la que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven. Y ellos mismos entonces se mueven y promueven esta unidad entre los hijos. Requiere que no actuemos según nuestra corriente de pensamiento, sino según lo que Dios demanda de nosotros, guiados por el Espíritu Santo, sembrando acciones sobrenaturales a favor de guardar la paz en el cuerpo, a la cual fuimos llamados. Recordamos que esto fue el principio de nuestra materia, hablamos de esto, que somos un cuerpo, un único cuerpo, y somos llamados a paz en el cuerpo. Cuando no hay paz en el cuerpo, esto no es la voluntad de Dios, esto es oportunidad para el enemigo, esto es pecado, hay desobediencia, hay cosas que ahí no están bien y que no podemos ni espiritualizar ni solucionar con actitudes religiosas. Estamos diciendo acá que cuando empieza a haber este movimiento espiritual de avivamiento y entonces empiezo a contagiarme y a contagiarnos unos a otros, ¿no? Empiezo a entender que no soy un ente autónomo, no, Dios no trata conmigo en lo individual, soy parte de este cuerpo, soy responsable de este cuerpo en el sentido de guardar buenas relaciones y armonía y paz, soy llamada a relacionarme con este cuerpo, amar al cuerpo, porque es mi cuerpo. Y si yo hablo mal de alguien, critico, hago una acción que lo dañe, me estoy dañando a mí. Esa es la realidad, esa es la verdad, ¿no?
Eso debería tocar nuestra soberbia y humillarla, porque estamos siendo instrumento de daño para el cuerpo de Cristo. Por eso decimos que para cuidar, mantener esa unidad y ser un carbón encendido que contagia a otros para un despertar espiritual, es necesario tener acciones sobrenaturales. Eso significa que tengo que salir de mis preconceptos, tomar pensamientos y acciones que no tengan que ver con mi propio esquema de pensamiento conectado conmigo, ¿no? Sino conectado con lo que dice la palabra de Dios, a lo que la palabra de Dios nos llama y nos insta constantemente, ¿no? Cuando el Señor dice, perdona al que te hizo daño, bendecí a tu enemigo. Bueno, bendecir a un enemigo, perdonar y bendecir a alguien que nos daña. Eso es tomar una acción sobrenatural. Y eso es la voluntad de Dios para conmigo primero, para mi sanidad, para la sanidad del cuerpo de Cristo luego, ¿no? Si uno estudia, investiga acerca de los avivamientos en la historia, va a poder encontrar estas acciones sobrenaturales que son las que provocaron que se rompieran resistencias, que se quebrantara el pecado, que se desarmara la obra del enemigo y que hubiera oportunidad para la obra del Espíritu Santo. Siempre recuerdo la historia del avivamiento de Corea de ya más de 100 años, que causó un impacto por décadas, aún hasta el día de hoy, y que tuvo que ver también con la invasión de Japón a Corea y otros. Y la historia de un hombre de Dios que tuve el privilegio de conocer, de estar en una reunión donde él estaba, ¿no? Esto no significa que pude tener trato con él. El hermano John Gong Kim, que fue director de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, la Cruz, al nombre que le identifica hoy en Corea del Sur. Este hombre, siendo un hombre joven, casado con una hijita pequeña, sufre la invasión de su aldea de fuerzas invasoras de Corea en ese momento y es testigo de cómo matan a sus padres, a su esposa y a él lo golpean hasta creer dejarlo muerto, ¿no? Él vuelve de esa golpiza y recuerda todo lo que pasó. De pronto identifica que en su bolsillo tiene un Nuevo Testamento, tiende a buscar a Dios, pero al mismo tiempo se enoja mucho con Dios por lo que acaba de pasar. En eso se reencuentra con su hijita que estaba escondida y vuelve otra vez a la palabra y lee el texto de perdonar a los enemigos. Abre la palabra y lee ese texto. Y él va hasta donde estaba el ejército que atacó su aldea y mató a su familia. Ellos primero pensaron que veía un fantasma porque lo creían muerto. Y él les habla del Señor y los perdona. Estos soldados se humillan, se arrepienten, se entregan al Señor. Y esa es una muestra del fuego que comenzó a prender en Corea, un avivamiento que no terminó. Dios nos habla a todos acerca de esto, de las acciones sobrenaturales que en lo diario, en lo cotidiano y en lo extraordinario me son necesarias hacer, cuidando el cuerpo de Cristo, manteniendo la paz en él, porque a eso fui llamada, y habilitando así intervenciones extraordinarias del Espíritu Santo. Estas acciones sobrenaturales son una respuesta de amor también. Esta es nuestra forma de responder al amor del Señor Jesucristo por nosotros, a nuestro amor por Él. Una respuesta de amor a su iglesia, que son nuestros hermanos. Y una respuesta de amor también a mi ciudad y a mi país, porque como consecuencia de esto, mi ciudad y mi país será impactado por la intervención de Dios.
Muy bien, y ahora, luego de haber visto este principio de guerra espiritual, vamos a entrar en los beneficios de la unidad. En la unión, en amor del pueblo, el pueblo recibe entendimiento y revelación. Voy a repetir. En la unión que se da en el pueblo de Cristo, una unión en amor, fortaleciendo esos lazos y vínculos de amor, se da un terreno espiritual apropiado para que el pueblo así y ahí reciba entendimiento y revelación. ¿Por qué es esto también? Porque lo contrario provoca confusión, distorsión, desorientación, y resulta en obra del mal. Cuando es lo contrario, hay paz en el cuerpo, hay paz en los corazones están abiertos a recibir entendimiento de parte de Dios. En Colosenses 2, 2 al 3, en la Nueva Traducción Viviente, dice: quiero que ellos cobren ánimo, estén bien unidos, con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Vuelvo sobre el texto. Acá está diciendo Pablo a los colosenses: cobren ánimo y estén muy bien unidos, fuertemente unidos por sus lazos de amor. Y así en esa unidad tengan confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. Dios es tan vasto, tan grande, es un misterio profundo. La Biblia habla de las profundidades del corazón de Dios. Y la Biblia habla, como lo dice acá también Colosenses, que en Cristo hay escondidos tesoros, que son de sabiduría y de conocimiento, que están destinados para ti y para mí, para la iglesia. Y es en ese ambiente espiritual de amor y de unidad que esos tesoros pueden ser dados a conocer, pueden ser revelados. Entonces, en los beneficios de la unidad, encontramos que se da un terreno para que el pueblo, el cuerpo, reciba entendimiento y revelación. También prepara un terreno espiritual apropiado para la oración. Cuando estamos en acuerdo, cuando estamos unidos, naturalmente se da el orar juntos. No hay impedimento. Si yo estoy peleado con alguien, si estoy enojado con alguien, si estoy criticando a alguien, si estoy pensando mal de un hermano, eso me inhibe, me detiene e impide que yo pueda tener una actitud de comunión en la oración con ese hermano. Si yo lo hago igual, sin arreglar en mi corazón esas cosas, solamente estoy realizando un mero acto religioso irrelevante. No servirá para nada, para nada, para nada. Eso no tiene sentido. No tiene conexión con el cielo. No viene del cielo. No provoca impacto ni resultados espirituales. Dios tenga misericordia de mí y de cada uno de nosotros cuando nos encontramos en esta situación, para rápidamente perdonar y aliviar nuestro corazón y disponernos a la intervención y la operación del Señor. El deseo del corazón de Dios es que seamos movidos, que seamos conmovidos a levantar clamor en unanimidad, porque en ese clamor en unanimidad suceden cosas que Él quiere hacer. Como leímos en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, busca mi rostro y ora, yo desde los cielos oiré, perdonaré, intervendré, responderé, obraré. Dios espera la movilización, el encuentro de la iglesia en acuerdo, en oración.
Y lo vemos cuando Jesús habla de la importancia del acuerdo en la oración. Si bien él lo está mencionando en relación, está en un contexto de una enseñanza acerca del perdón, está hablando de tomar decisiones en acuerdo. En Mateo 18, 18 al 20 dice, les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo. Todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Yo estoy allí entre ellos. La importancia del acuerdo. ¿Cómo van a caminar dos juntos? Dice la Biblia, si no están de acuerdo entre ellos. Esto lo vemos en el matrimonio, lo vemos en los negocios, lo vemos en un equipo de deporte, ¿no? No puede funcionar si no hay acuerdo en lo que estamos haciendo, ya sea donde estamos viendo. Y también es así en lo espiritual. Esta enseñanza la recibí por primera vez hace muchísimos años, cuando apenas había conocido al Señor y visité un matrimonio de misioneros para pedirles oración por mí y por mi familia. Y ellos me dijeron, antes de comenzar, vamos a ponernos de acuerdo. Y yo dije, primera vez que escucho esto. Conozco este texto de memoria. Sin embargo, nadie hasta ahora me ha guiado a ponerlo en práctica así, y yo te animo a que lo concientices, a que lo tomes en cuenta, a que cuando te reúnas a orar, ya sea con un solo hermano o con un grupo mayor, lo importante es estar de acuerdo y verbalizarse y decir, Padre, me pongo de acuerdo con mi hermano para estar sujeto a ti y a lo que tú quieras hacer en este tiempo. Me pongo de acuerdo para estar sujeto a tu soberanía, tu voluntad. Me pongo de acuerdo para buscar tu victoria. Me pongo de acuerdo para que podamos orar según tu corazón y lo que tú quieras hacer. En el acuerdo hay un poder que ya empieza con dos que se pongan de acuerdo. Y no es que ahí se duplica el poder, se multiplica exponencialmente, porque Dios siempre hace las cosas así, mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o de lo que podemos entender. Entonces, la unidad prepara un terreno espiritual apropiado para la oración. Ni nos imaginamos lo que sigue, porque ahí el Señor está en medio de nosotros en ese acuerdo, ¿no? Y viene el Espíritu Santo y se mueve y hace su voluntad entre nosotros. Y tenemos algunos otros ejemplos. En Hechos 1, 14, Nueva Traducción Viviente, dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la Madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Esto es en el aposento alto, previo al derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Dice que se reunían y estaban constantemente unidos en oración. Durante esos 10 días, allí en el aposento alto, hubo un acuerdo especial. Tal vez hubo conflictos también, porque 10 días juntos, 120 personas, muchas cosas deben haber sucedido. Tal vez tuvieron que perdonarse cosas, hablar, acordar, pero hubo acuerdo, hubo unanimidad, hubo gozo, hubo libertad, para que luego el Espíritu Santo dijera, ahí voy, está preparado el terreno, ahí intervengo. Y cuando sucedió, que dice Hechos 2:1, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, el Espíritu Santo descendió, se manifestó y tocó a todos por ese acuerdo, por esa unanimidad y ese terreno espiritual preparado. Por lo tanto, hay recompensa en la persistencia y perseverancia en la unidad. Hay recompensa, porque muchas veces
Yo estoy manteniéndome en oración por fe. Como decimos, aunque no lo veo, Dios está obrando. Y porque creo que Dios está obrando, aunque yo no lo veo, me mantengo, permanezco, persevero. Y hay leyes que Dios honra, aunque yo no vea nada, aunque mi entendimiento esté limitado, pero las honra y las recompensa porque permanezco, porque persevero, como la viuda ante el juez injusto, como aquel que le fue a golpear y golpear al vecino, por favor, ayúdame. Solo por estar ahí persistiendo, recibió recompensa. Yo no entiendo por qué esto es así, pero es un principio de Dios. En Hechos 12:5, versión 60, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Y qué pasó? Recordamos el relato. Pedro estaba en la cárcel. La iglesia hacía sin cesar oración a él día y noche, clamando y sufriendo por Pedro, su amado hermano que estaba en la cárcel. Pedro es liberado sobrenaturalmente de la cárcel. Los ángeles intervienen, lo liberan de las cadenas, le abren las puertas. Y Pedro llega a la casa de los hermanos y golpea. Y la chica que los atiende se sorprende tanto y se impacta y se espanta que sale corriendo a decirle a los que estaban orando. Pedro está ahí, está en la puerta. No, debes haber visto un fantasma. No puede ser si Pedro está en la cárcel. La iglesia estaba orando para que él fuera liberado, sin embargo, no puede creerlo en el primer instante. Pero entonces, ¿qué es lo que premia a Dios? La fe era débil y era fuerte, es profunda a la vez, ¿no? Dios premia esa perseverancia, persistencia de creer, Dios lo hará aunque yo no lo vea. Así que en la persistencia, en la perseverancia, en la unidad y en la unanimidad, Dios opera. Trae victoria sobre las tinieblas. Ese es otro beneficio de la unidad, como lo dijimos. Es un escudo contra los embates del enemigo, por lo mismo que ya dijimos. En Juan 17:11 Jesús ora así. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que estén unidos, así como tú y yo. Jesús oró, se anticipó a nosotros y a los discípulos en aquel momento. Y él oró, Padre, guardalos en tu nombre, cuidalos en el poder de tu nombre, el nombre que tú me diste a mí, para que se mantengan unidos. ¿Por qué Jesús oró que seamos guardados? Porque Él conocía nuestra vulnerabilidad, nuestra debilidad y las artimañas del enemigo de venir a atacarnos en este plano vulnerable. Así que por eso debemos ser astutos, atentos, y a pesar de nuestro sufrimiento en algunos momentos en que nos duele ser lastimados en el cuerpo, en Él esforzarnos en la gracia para superar ese dolor, sanar esa herida. Y por amor a Cristo y al cuerpo de Cristo, cuidar mi relación sana con el cuerpo y la unidad del mismo. ¿Qué pasa cuando falta la unidad? Cosas suceden también. Hay peligros en la falta de la unidad, consecuencias en la falta de la unidad. La primera cosa es la vulnerabilidad a la desobediencia. Cuando hay división en el cuerpo, esa fortaleza espiritual que se da en la unidad decae. Esa fortaleza, ese escudo, ese muro de protección invisible que se da en la unidad, se debilita, se resquebraja, se abren agujeros, se abren puertas. Por esas puertas y esos agujeros entra el enemigo para sembrar lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Dudas, confusión, distorsión, mentiras,
daño, alejamiento también. Suceden diversas cosas. Por ejemplo, puede suceder que por mi debilidad ante lo que está pasando en el cuerpo, sufro desilusión y me retiro del cuerpo. Eso me expone a la desobediencia inclusive. No solo a la debilidad, sino ya a tomar caminos que no son los de Dios. Eso por un lado, en lo individual algunos. Por el otro lado, el cuerpo mismo se ve afectado con falta de entendimiento, con distorsión, con confusión, con desorientación y toma decisiones que no son las correctas la mayoría de las veces. Esto lo he visto en mi propia experiencia y debemos saber una de las artimañas del enemigo y en este tiempo es sembrar distorsión en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué significa eso? Tomemos esta idea. ¿Qué pasa? ¿Cómo veo yo a través de un vidrio esmerilado? A través de un vidrio esmerilado, yo no veo claro para el otro lado. Si hay algo del otro lado, yo lo veo difuso, lo veo como en sombras. Entonces, mi accionar hacia lo que está del otro lado no va a ser certero, no va a ser claro, porque yo no sé exactamente, no estoy identificando claramente qué hay del otro lado. Por lo mismo, si me hablan desde el otro lado, a través de ese muro de cristal, de vidrio esmerilado que no me permite ver claramente, el sonido me llega distorsionado también. Y yo voy a contestar de acuerdo a lo que recibí, que no es la verdad. Es lo que llega distorsionado. Entonces yo fui dañada por la primera distorsión, daño por mi respuesta, y ahí ya se arma un enredo que lleva tiempo, que provoca heridas, desilusiones, debilidades y muchas otras cosas, enfermedades emocionales, enfermedades espirituales y enfermedades físicas como consecuencia de todo esto. Así que todas estas cosas provocan la falta de unidad porque abre puertas al enemigo y el enemigo entra y empieza a poner paredes, vidrios esmerilados, por decirlo así, que provocan distorsión entre nosotros. La falta de unidad provoca separación del cuerpo de Cristo y, por lo tanto, individualismo. Aumenta el orgullo y la autosuficiencia. Esto me lleva a tomar malas decisiones. Alejamiento de la comunión con Dios. Esto me debilita. Debilita el cuerpo, debilita cada miembro del cuerpo. También provoca vulnerabilidad emocional, porque la falta de unidad provoca desilusión, como ya lo mencioné, debilidad, heridas. Eso contamina mis pensamientos, contamina mis emociones. Entonces, al afectarme en lo emocional, me afecta en lo espiritual, me afecta en lo físico. Y también propicia, como ya lo mencioné, oportunidades para el obrar de las tinieblas. Y cuando las tinieblas entran, traen confusión, traen distorsión de la realidad, siembran dudas y decisiones, provocan decisiones erróneas. Todo esto nos deja como consecuencia ceguera y sordera espiritual para ver y para escuchar lo que Dios quiere hablar a todo el cuerpo. Como el cuerpo está dividido, es difícil entender lo que Dios quiere decir a todo el cuerpo. Y como la unidad provoca habilitación para ver y entender de Dios, la división provoca lo contrario. Ceguera espiritual, sordera espiritual, confusión espiritual. La matemática del maligno es dividir para multiplicar. En vez de multiplicar para multiplicar, él divide para multiplicar. Divide a los hermanos para multiplicar, división entre ellos. Multiplica
porque una división lleva a la otra y afecta a la otra. Llegamos hasta aquí en la segunda parte de este módulo de la relación del intercesor con su contexto interdenominacional.